Con Javier Imbroda, al que ya saludo. Señor Imbroda, buenos días. Está preparando sus papeles, no sé si nos escucha ya el consejero. Buenos días. Javier, muchas gracias por estar con nosotros. Mire, antes de nada, me quiero remitir, porque aunque sé que ya ha hablado de esto, pero por aclararlo en el programa, a las declaraciones en la cadena SER del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en relación a lo que se entiende más un deseo que una realidad, que podría ser la vuelta presencial a las aulas en la segunda quincena del mes de mayo. Bueno, efectivamente. Vamos a escucharlo, consejero. Perdón. Es el colegio, ¿no? Hay muchísimas familias que nos están pidiendo que al menos se pueda cerrar el curso pues a partir del 15 de mayo, ya el resto de los países de Europa ya van a volver el 11, pues a partir del 15, 16, 17, por lo menos hasta finales de junio, un mes. Por muchas razones, ¿no? Porque los niños necesitan ese final de curso, por así decirlo, para normalizar un poco un curso que ha sido claramente excepcional, y también porque los padres, si quieren trabajar, pues claro, necesitan que los niños estén en el cole. El viernes la presidenta de la Asociación de Madres y Padres de Alumnos de la Enseñanza Pública decía que ni mucho menos se planteaban la vuelta presencial de sus hijos a las aulas el 15 de mayo, como le decía. Parecía más que, o luego se matizó, ¿no, señor Imbroda?, un deseo que una realidad, porque incluso se han anunciado otras fechas concretas que ya hemos comentado en el programa para la desescalada, que tienen que ver con los bares, que tienen que ver con las peluquerías, pero no se ha concretado una fecha presencial para la vuelta al cole. Efectivamente, ¿no? Como bien comentáis, yo estoy hablando con el presidente y estuvimos escuchando las declaraciones y es, bueno, puede ser lo que expresa, ¿no? Un deseo que además le transmiten numerosas familias de que cuándo podría ocurrir esto. Bueno, pues el presidente expresa un deseo, pero no una certeza. Es cierto que nosotros, pues desde la Consejería de Educación y Deporte, venimos trabajando, ¿no? Internamente, pues sobre distintas opciones de que pueda haber una vuelta a las aulas, otra que no exista esta posibilidad, y otra que a lo mejor puede ser intermedia, que sean a lo mejor los equipos directivos o claustro de profesores los que puedan volver, ¿no? Para una mayor coordinación docente o para el proceso de escolarización, pero evidentemente son situaciones que nosotros internamente vamos trabajando, pero que van sujetas siempre a la decisión de las autoridades sanitarias. Así que nosotros pues, tendremos preparada nuestra planificación, pero siempre ya les digo que sujetos a lo que Sanidad, Ministerio de Sanidad, la Consejería de Salud nos vayan diciendo. La ministra en una ocasión manifestó que pues a ver si se podría haber por lo menos 15, 20 días de actividad presencial, pero insisto, esto lo va a decidir Sanidad y nosotros fundamentalmente lo que estaremos es preparados por si llega esa opción. Y si llegara esa opción, claro, una preocupación de todos los padres, madres, es las medidas dentro de la propia clase, ¿no? Es decir, que haya una distancia de seguridad, que haya mamparas. ¿Se van a establecer este tipo de medidas para que se corra el menor riesgo posible? Ya no me refiero si volviéramos en el mes de junio, ¿no?, sino ya en septiembre, porque la situación entendemos que se va a prolongar, la del virus. Pues efectivamente, dentro de esa planificación estarán incluidas, lógicamente, las medidas de protección, y ya les digo, es decir, son medidas que los expertos, ¿no?, en sanidad pues nos tienen que decir, nos tienen que ir orientando, ¿no? Nosotros lo más que podemos hacer es tener varias situaciones previstas, pero siempre, lógicamente, dentro de esas medidas que nos tienen que ir diciendo, como las que estamos día tras día, ¿no?, escuchando, leyendo, ¿no?, pues distintas distancias, pues no sé, en algunos países están poniendo mamparas, ¿no?, entre alumnos. Bueno, serán cuestiones que lógicamente que iremos incorporando a esa planificación conforme nos las vayan transmitiendo desde Sanidad. Están viendo los espectadores, consejero, unas imágenes de lo que se ha implementado en China, las distancias de seguridad entre las mesas de los alumnos, incluso se los llevan a un pabellón deportivo donde han establecido una especie de macro aula, pues habida cuenta de que el espacio es más reducido en las clases convencionales. También las mamparas, como ya comentaba, incluso hasta sombreros de ala ancha para mantener la distancia de seguridad a la hora de establecer las filas. En fin, medidas que van encaminadas a esto, a que no haya un contacto físico o lo más distanciado posible dentro de la lógica entre los alumnos. Bueno, lo que hay que transmitir a todo el mundo es tranquilidad.
es decir, calma, ¿no? Es decir, no se va a tomar una determinación, no solamente en el ámbito educativo, sino en cualquier otro ámbito que no sea, digamos, con todas las medidas de seguridad que, insisto, los expertos sanitarios nos tienen que ir marcando. O sea, que no va a haber aquí ninguna decisión, digamos, tomada de una manera precipitada, porque hay muchas familias que quisieran, ¿no?, que sus niños estuvieran en los colegios, porque tienen que trabajar, o tienen que empezar a trabajar, o recuperarse, etcétera, etcétera. Es decir, yo lo que quiero es transmitir efectivamente esta medida, que esas medidas se producirán de forma pausada y de forma muy, muy meditada, es decir, y que siempre irán de la mano, insisto, de las autoridades sanitarias, que nos van a ir diciendo, ¿no?, pues cómo tienen que ser esa presencialidad, ¿no? Así que yo diría que calma, que estemos pues atentos, ¿no?, cómo va evolucionando todo esto, porque lo que sí hay que tener es, en estos tiempos, y esta crisis nos está enseñando sobre todo, que es tan cambiante, ¿no?, prácticamente pues cada día o cada 2 días, ¿no? Lo que sí tenemos que nos ha enseñado esta crisis es que tenemos que tener la capacidad de reacción y la capacidad de respuesta ante una situación que se va produciendo de una manera progresiva. Y esto es lo que nos está enseñando, es decir, una de las cosas que cuando pase todo esto, que pasará, ¿verdad?, que el trabajo de una administración, por ejemplo, la agilidad, la rapidez, tiene que ser otra muy diferente a lo que ha sido hasta ahora. Y yo creo que evidentemente nosotros tenemos que estar, pues le repito, ¿no?, muy preparados para lo que pueda surgir. A lo mejor hay vuelta o a lo mejor no hay vuelta, ¿no? Y bueno, pues lo que es importante es que las instrucciones que hemos mandado a los centros educativos la semana pasada, en esas mismas instrucciones están incorporadas también la posibilidad de que hubiera una vuelta presencial a las aulas, ¿no? O sea que también esas instrucciones valdrían para esa hipotética vuelta, ¿no? Pero en fin, ya les digo, tenemos que estar preparados, de la mano de las autoridades sanitarias, y tranquilidad, porque no se va a tomar ninguna decisión precipitada. En nuestra última conversación, consejero, hablaba sobre la evaluación, el borrador que él le iba a trasladar a los docentes. ¿Nos puede ya confirmar algo más acerca de cómo se va a evaluar? Por ejemplo, leo en el diario ABC, el tercer trimestre no podrá bajar la nota del alumno en Andalucía. Bien, yo para que todo el mundo lo entienda bien, ¿no? Es decir, el curso, cuando se suspende por el confinamiento, ya llevaba prácticamente 2/3 de curso presencial desarrollados. Entonces, los docentes tienen base suficiente para evaluar, para la evaluación final, basarla en esos 2 trimestres presenciales. Y luego el tercer trimestre, en ningún caso debe ser para perjudicar al alumno, porque no todos los alumnos tienen las mismas condiciones para poder avanzar en estas circunstancias. Pero sí servirá para que el esfuerzo de aquellos alumnos que han mejorado o que han avanzado pueda subirles su nota. Es decir, tercer trimestre les puede subir la nota, pero no bajarla, porque, insisto, no todos nuestros niños y jóvenes tienen esas condiciones. Pero sí los docentes tienen base para hacer esa evaluación final a través de esos 2 trimestres presenciales. Un docente sabe perfectamente el trabajo que sus alumnos han estado desarrollando a lo largo del curso. Y si aprueba en junio, pues fenomenal, por todo ese recorrido, y si no, tendrá que ir a septiembre, como siempre, a recuperar. Las desiguales condiciones se refiere el consejero a poder contar con internet en casa, con una tablet, con el acceso, en definitiva, a la enseñanza telemática. Por cierto, ya descartaba la semana pasada el aprobado general de forma rotunda, y le acabo de escuchar hablar del examen de septiembre y de la posibilidad de repetir curso también. Efectivamente, y eso será una decisión que lógicamente tomarán los docentes, los equipos directivos, porque son los que mejor conocen a su alumnado y a su entorno. Entonces serán ellos, con toda esa base, los que finalmente tomarán la decisión de que tienen que aprobar o no tienen que aprobar, tienen que recuperar o no tienen que recuperar en septiembre, o tienen que repetir curso, en fin, serán ellos. Pero será un curso, en ese sentido, normal, dentro de la anormalidad que estamos viviendo. Manoli de Aracena nos pregunta si se sabe algo, consejero, de la selectividad, si va a haber fechas, si ya hay una fecha decidida y si va a ser presencial. Sí, la fecha está del 7 al 10 de julio, es la fecha de selectividad, y digamos que
Bueno, no hay de momento, insisto, de momento no hay ninguna indicación a través de sanidad que nos diga que en esas fechas no podrán examinarse, pero es probable que a lo mejor las autoridades sanitarias nos digan que eso hay que aplazarlo, hay que hacerlo de otra manera, pero a día de hoy, de 7 al 10 de julio será cuando se realice la selectividad. ¿Y de manera presencial? De manera presencial, de momento. Y en cuanto a la FP, a la formación profesional, nos preguntan, por ejemplo, en la red del programa, no hay unas directrices finales, pueden hacerlas si la empresa permite el teletrabajo, se alargarán en julio si no diera tiempo a completar todas las horas o las horas se pueden reducir. Bueno, o sea, ahí lo que se ha transmitido fundamentalmente es flexibilidad, es decir, a nuestros docentes, porque, como bien dice usted, estamos en una situación excepcional, es decir, no sabemos también las prácticas que se han podido desarrollar en la empresa, cómo están las empresas en estos momentos. Entonces, lo que se ha facilitado a nuestros alumnos es poder desarrollar un trabajo, ¿no? Un trabajo, como digamos, de fin de curso, unido a unas posibles prácticas telemáticas también con los centros de empresariales, ¿no? Con los que puedan ser, ¿no? Es decir, ahí se ha dado flexibilidad, evidentemente, al profesorado para poder gestionar. No es fácil esta situación, pero nuestros alumnos sí que van a estar cubiertos de alguna manera en sus prácticas y en sus contenidos. Claro, todo esto pues genera opiniones a favor, en contra. Nos pregunta el mismo espectador a través de la red del programa: ¿ve lógico que las prácticas se sustituyan por una ampliación del proyecto final, que es personal y no reúne el aprendizaje propio del entorno laboral? Bueno, a ver, estamos en estas circunstancias excepcionales y esto es lo que hemos podido de alguna manera establecer. Es decir, le damos esa autonomía, ¿no?, a nuestros centros docentes porque ellos conocen perfectamente la situación real de sus alumnos para que puedan desarrollar esas prácticas, que se puedan flexibilizar, que en esa comunicación permanente que puedan tener con las empresas de una manera telemática pueda ser sustituido. No se puede sustituir, como comprenderán, unas prácticas físicas reales, digamos, por unas telemáticas. No es lo mismo, pero en estas circunstancias en las que estamos es lo que podemos hacer. Por último, señor Imbroda, ayer salían los menores de 14 años a la calle. Usted representa a la Consejería de Educación, es su titular. Hablando de educación, ¿qué le parece la reacción? En algunos casos esta mañana lo hemos comentado, ¿no? No se ha seguido siempre el mismo criterio de responsabilidad, ¿no?, que se nos establece. Bueno, ¿qué le puedo decir? La verdad es que es una cuestión de responsabilidad individual. Es decir, cualquier padre, cualquier madre, ¿no?, que tiene esa responsabilidad sobre sus hijos, pues, en fin, no siempre actúan correctamente, ¿no? Y bueno, en general parece que sí, pero en estas circunstancias no es fácil y puede ser que en algunos casos alguna gente se pueda confundir con esto. Pero si lo que nos están trasladando los expertos sanitarios es que cuidado con esto, que hay que tener las distancias y que se pueda hablar con alguien, pero con cierta distancia, porque evidentemente este contagio se produce vía oral fundamentalmente, pues hagámoslo porque llevamos mucho y tenemos mucho en juego y estamos viviendo una enorme tragedia, ¿no? Aquí, sino en todo el mundo, ¿no? Y sería de verdad, es decir, dentro de mis posibilidades, el poderle transmitir a esos padres que por favor cuiden esas condiciones con las que nos van diciendo que tenemos que ir haciendo, ¿no? Es decir, es fundamental que nuestros niños puedan salir, que puedan tener un rato, que seguramente si lo vamos haciendo bien, pues se irá ampliando en lo normal, pero hagámoslo bien y no hay necesidad de estar tensando más una situación que ya de por sí es tensa, ¿no?, que es estar todo el mundo confinado en sus casas, ¿no? Así que yo les pediría de aquí, insisto, de mis posibilidades, que por favor pues que cuiden esas medidas
que cuiden de sus hijos y que se cuiden ellos, ¿no? Pero cuidándose ellos también se cuidan a los demás, ¿no? Y en fin, yo creo que el comportamiento de la sociedad andaluza está siendo absolutamente ejemplar, ¿no? Siempre hay algunos casos, porque es así, pero en general está siendo un ejemplar de un civismo admirable. Así que yo les sigo animando a que puedan hacerlo así, porque si no, todo este tiempo que hemos estado ganando para vencer a esta pandemia, pues se nos puede echar atrás. Entonces nos estaríamos arrepintiendo por algo que lo podríamos haber hecho pues con mucha más normalidad. De hecho, ha habido un ligero repunte que no es consecuencia lógicamente directa de lo que pasó ayer, porque ya saben que hay que marcarse siempre un plazo de 15 días. Pero digo, e insisto, para que no bajemos la guardia, un ligero repunte en las últimas horas. Han fallecido 331 personas en España. Y por cierto, y siempre lo subrayo, a mí nunca me van a escuchar decir solo ni relativizar la cifra de fallecimientos, porque detrás de cada muerte hay una tragedia y muchísimo dolor. El caso es que, hablando y fijándonos de las estadísticas, o fiándonos de las estadísticas, 331 personas han muerto en España por coronavirus durante las últimas 24 horas y sigue siendo, a mí me lo parece desde luego, una barbaridad. Por cierto, consejero, no me quiero ir porque es que no nos paran de hacer preguntas los espectadores. Pongo a prueba su paciencia, discúlpeme, le robo unos segundos más. Remedios de Granada, porque le quiere reafirmarse en lo que estamos exponiendo, le quiere preguntar, ¿van a pasar de ciclo los alumnos con suspensos? Nos pregunta. Mire, una de las cuestiones que nosotros hemos transmitido en esas instrucciones que hemos mandado a los centros docentes está basado en 4 principios. El primero es la escrupulosa autonomía de los centros. La segunda es dar garantía jurídica a nuestros docentes. La tercera, que está basada en el diálogo permanente con la comunidad educativa. Y la cuarta es que hemos procurado que nuestros docentes, las circunstancias que están viviendo, tengan la menor carga burocrática posible. Dicho eso, la garantía jurídica que le da a nuestros docentes, esa garantía está basada en la normativa vigente. La normativa vigente va a ocurrir exactamente lo que estaba ocurriendo el año pasado o el anterior para pasar de curso. Es decir, nosotros saben que se pasa en secundaria con 2 asignaturas, que en bachillerato hay que aprobar todo para llegar a la selectividad limpio y así va a seguir siendo. Es decir, esto es un poco lo que ha llevado a la confusión la orden ministerial. La orden ministerial ha dado, ha dado vía libre para que cada comunidad autónoma pues decida cómo hay que pasar. O sea, nos podemos encontrar que a lo mejor alguna comunidad autónoma decida que en segundo bachillerato, antes de ir a la selectividad, pues que pueda pasar ese alumno, pues no sé, con 4 asignaturas suspendidas, por ejemplo, ¿no? E ir a la selectividad, imagínense con qué media, con qué nota va a ir este chico. Pero eso es lo que ha permitido de alguna manera esta orden ministerial y a la que nosotros no hemos negado a firmarla. Así que nosotros nos seguimos amparados en la normativa vigente y va a seguir exactamente como hasta el día de hoy. Javier Imbroda, consejero de Educación de la Junta de Andalucía, muchas gracias por estar con nosotros. Muy bien, muchas gracias, un abrazo. Igualmente.